Me preguntaron en la cajita de preguntas que yo por qué me había enamorado de un hombre tan machista y misógino, que creo que es la pregunta más típica y la quiero responder. Entonces, nada, ¿por qué me enamoré de mi ex? Porque lo conocí y quiero hablar de eso. Yo me enamoré del man porque lo conocí más allá del streaming, lo conocí cuando apagaba la cámara, lo conocí él, quién era, de puertas para adentro. Porque el dicho al hecho hay mucho trecho, dicen por ahí. Hay veces que la gente hace comentarios y tú dices, eso es lo que en verdad esconde, eso es lo que esa persona es. Si ustedes supieran la dulzura que es ese hombre. O sea, yo creo que ese hombre es el más dulce que yo he conocido en mi vida, de verdad. Y en medio de su esquema de crianza en el que de pronto a él le hicieron creer desde muy niño que estaba mal que un hombre se dejaba ver, que estaba mal que un hombre mostrara su fragilidad y su vulnerabilidad, que un hombre reivindicaba su hombría cuando hacía ese tipo de comentarios. Más allá de eso y de los comentarios que él a veces suelta en stream, que siempre le decía, yo no entiendo tú por qué dices cosas que no eres y que no sientes. Yo no entiendo tú por qué dices estas vainas que son tan diferentes a lo que tú realmente eres apagando stream. Más allá de eso está realmente la esencia de las personas. Y creo que muchos hombres que vienen de circunstancias económicas y sociales complicadas crecen bajo ese esquema de que les da miedo que los vean. De pronto porque han sufrido tantas cosas en la vida que les da miedo ser vistos. De pronto les enseñaron un esquema en el que un hombre tiene que ser el fuerte, el que se antepone a la mujer, y luego de repente en esencia no son eso. Yo nunca viví una dinámica machista en mi relación, jamás. Jamás puedo decir es que el man me humilló por plata, jamás vi al hombre humillando absolutamente a nadie por plata. De hecho, tuvimos hasta situaciones en las que yo le decía, tu problema es que tú a veces crees que todo el mundo es igual de noble que tú, que todo el mundo tiene los mismos códigos que tú y la misma ética que tú para trabajar. Y hay gente que es jodida. Y eso me pasaba mucho en la relación, que de hecho era un hombre muy noble. Y yo me enamoré de eso, no de los comentarios que de pronto a veces se le salían, porque inconscientemente creía que eran una forma de reivindicar su hombría y que no necesariamente es lo que era. Entonces yo nunca viví machismo, nunca viví misoginia, nunca me maltrataron, por el contrario, me trataron de la forma más dulce posible, me llenaron de mucho amor en mi relación y también de muchos aprendizajes. Porque hay una frase que dice, y que es bíblica, el acero se forja con acero, el hierro se forja con hierro, el hombre se forja con otro hombre. Que no es más que la interpretación de nos conocemos a través de los otros. Las otras personas al final terminan siendo como espejos de uno, te muestran cosas de ti. Y yo creo que él se atrevía a decirme las cosas que nadie me dice. Él se atrevía a decirme, la estás cagando, y la estás cagando en esto. Y tal vez era la única persona que me confrontaba lo suficiente como para que yo tratara de abrirme a aprender las cosas. Yo recuerdo mis primeras discusiones con él en la relación, un ego tremendo el que yo me cargaba. O sea, mis discusiones con él eran, si tú solo ves lo malo de mí, entonces ¿qué haces conmigo? Si tú solo ves esto malo, entonces ¿por qué estás conmigo? Y él tratando de explicarme, mira, no es que yo vea cosas malas de ti, es que lo que siento que tú puedes mejorar, yo te lo tengo que decir. Y yo era muy de que me sentía atacada y me tomaba todo personal. Y aprendí con el tiempo que hablaba más de lo que escuchaba y que tenía que aprender a veces a callarme y a escuchar con el corazón ciertas cosas y no con el ego. Y eso lo aprendí en mi relación, a dejar mi ego a un lado para aprender. Y en esa relación aprendí a ser mejor mujer, a ser mejor persona, a aprender a silenciar el ego, a escuchar con el corazón, a entender que cada relación es un aprendizaje, que no se trata de buenos y malos, sino de personas en sus buenas y malas versiones. Aprendí de mis malas versiones, que a veces me confrontaban tanto,
porque a nadie le gusta saber que no es tan espléndido como cree. Y muchas veces tuve que ser yo la que se callara y dijera, esto de mí está mal. Como por ejemplo esa tendencia mía a huir de las relaciones. Porque yo tenía una idea idealizada del amor. Yo creía en la versión romántica del amor. Yo creía que el amor era esa felicidad efervescente del principio, en la que tú te sientes como en las nubes, en la que te sientes viviendo los 1000 paraísos y en las que crees que todo es perfecto y no has visto la sombra de esa persona, ni esa persona ha visto la tuya y todo es felicidad. Y yo siempre pensé, yo estoy donde soy feliz y me voy cuando dejo de serlo, y era como mi filosofía. Y cuando la relación se ponía difícil, recuerdo que era yo quien tenía el impulso de listo, terminamos, me voy de aquí, ya yo no soy feliz en esta relación, esto no está funcionando. Y él era el que decía, hey, las relaciones a veces se ponen difíciles y eso no es razón para que entonces vayamos a tirar toda la basura. Y él era muy de querer conversar las cosas difíciles, y esas no eran conductas de él del principio. Yo sí como que ante ciertas cosas difíciles simplemente quería irme, porque yo también estaba muy rota. Y recuerdo que pensaba mucho en el stream de Wes, en el que se desahogaba y hablaba mal de mí, que a mí obviamente también me dolió. Pero recordé el momento en el que me llamó y yo le dije, quisiera que te murieras, quisiera volver al día que nos sentamos en streaming y nunca haberme sentado contigo, quisiera borrarte de mi vida. Y recordé todas esas cosas que dije que no sentía de verdad. Y así somos los seres humanos. Decimos cosas a veces que no sentimos porque nos dejamos envenenar por el ego, que al final del día Dios y el diablo están en uno. Dios es el amor, el ego es el diablo. Y uno se deja envenenar por el ego y dice cosas que no quiere decir. Y este live es como, yo digo que mi manera terapéutica de decirles que todos los procesos duros de la vida son un aprendizaje, y que el problema es cuando uno se cierra y cree que el sufrimiento solo es sufrimiento, que el dolor es solo dolor. Y no, ni mi ex es malo, ni yo soy mala, ni entonces yo soy la buena de la historia, porque no hay en las historias buenos y malos. Solo hay seres humanos rotos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos, aprendiendo a transitar la vida y conociéndonos en nuestras buenas y malas versiones. Yo aprendí en esa relación también a amarme en mis malas versiones, porque yo siempre estaba acostumbrada a que me elogien las cosas buenas, a que me digan qué asertiva eres para hablar, qué sabia, qué conocedora, qué bien cómo haces esto, qué chévere cómo de repente tú puedes superar tantas cosas duras que te pasan. Y estoy muy acostumbrada al elogio, sobre todo de la gente que me rodea, que me aman y me quieren y ven las cosas duras que tengo que pasar. Pero ese hombre era el único que me decía, la estás cagando, esto que estás haciendo no está bien. Y a mí me daba duro. Y un día aprendí a escuchar y a decir, obvio, es que esto es una cagada. Y creo que ha sido por eso la relación que más me ha enseñado, porque ha sido esa persona que me ha dicho con amor, hey, aparte el ego de aquí, la estás cagando. Y sí, de hecho tuve un momento de mi vida en el que ya para hacer los negocios no era yo, ya estaba muy enfocada en el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, y él fue el que me aterrizó y me dijo, hey, ¿sabes algo? Yo ya pasé por esto y esto está mal, porque esto y esto y esto es más importante. Y me enseña mucho. Él me enseña mucho de la vida. Y al final para eso es una relación, para crecer, para aprender a vivir, para saber que en las relaciones como en la vida hay momentos buenos y hay momentos malos. Y en esa relación aprendí mucho. Y fue también muy bonita, porque de repente hay cosas en las que te conviertes para esa persona, y luego cuando esa persona se va,
igualito y te queda esa mejor versión para ti. Y a mí me quedaron muchas cosas para mí. Seguramente ya los frijoles que le hacía, me los hago para mí. Las pastas, me las hago para mí. Y todas las cosas lindas que aprendí a hacer porque quería ser una mejor versión de mí para él, pues entonces ahora lo haré para mí. Pero quería desahogarme y sacar lo que siento, porque también sé que no soy la única persona que está ahorita pasando por una tusa, o que se siente como se siente, o que pasa por las cosas que yo estoy pasando. Yo no soy la única que vive estas vainas, hay mucha gente que está aprendiendo. Y me hicieron una pregunta, y fue: después de todas estas cosas que han pasado, ¿qué piensas ahora de él? Lo mismo, porque siempre lo vi y pienso lo mismo. Me encantaría, de pronto, para que la tusa se me haga más fácil, como me ha pasado en relaciones anteriores, pensar: Dios mío, ¿yo qué hice ahí? ¿Yo qué hacía en esa relación? Porque es más fácil odiar a la otra persona y tenerle rabia. Entonces me encantaría pensar cosas malas, pero no. Sigo pensando que es el mismo hombre maravilloso del que me enamoré. Solo que, como yo, y como todos los seres humanos, tiene sus versiones rotas. Y cuando se siente atacado, ataca, como yo lo he hecho también. Y en sus versiones rotas, rompe. Por eso hay que ir a terapia. Y vi, obvio, TikToks de personas que hacen estudios, pero son psicólogos, y entonces analizan la conducta del narcisista, la conducta de tal persona. Yo no creo en diagnósticos, yo creo en historias de vida. Todos tenemos historias de vida que marcan lo que somos, que marcan una personalidad. Yo tuve que ir a terapia mucho tiempo para entender tantas cosas de mí, que por mi forma de crianza, de mis padres tan desprendidos, yo era muy desprendida en mis relaciones con mis amigos, en pareja. Tuve que ir a terapia mucho tiempo para entender que toda mi historia de vida hacía que ciertos defectos míos rompieran a algunas personas. Y yo voy a terapia desde que tengo 18, imagínate. Y entonces pensaba, y me daba hasta rabiecita en el fondo, porque veía a personas hacerles análisis a él como de: esta conducta es narcisista, porque él entonces desde su necesidad y desde su tal. Y yo decía: marica, lo conozco, tampoco estoy viendo una vaina que ya no sepa, que tiene una historia difícil y que ha vivido mierda. Ya lo sé, yo lo he visto, conozco muchos de sus dolores y entiendo también por qué es como es. No significa que como adultos no tengamos que hacernos responsables de nuestras heridas, obvio. Cada adulto es responsable de sanar, pero entiendo muchas cosas y me dolía, y lo confieso. Y me daba rabia la gente que hablaba como si lo conociera, y me daba duro, porque hay muchas especulaciones que se pueden hacer en redes sociales, pero nadie se vivió mi relación. Nadie sabía quiénes éramos de puertas para adentro, nadie sabía muchas cosas. Y nada, simplemente esta es Aida, que se siente muy triste y que lamenta muchas cosas, pero que ya salió del hueco negro de tristeza y depresión en el que estaba, y de repente hoy puede ver como que los toros desde la barrera y verlo desde afuera.